Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionadísima. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Están listos para un poco de chismecito turco? Prepárense porque hoy hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en el mundo de Erkenci y en la vida de estos dos actores que, como saben, encendieron la pantalla. Y es que, ¿quién no recuerda la magia de Pájaro Soñador? Esa serie que nos robó el corazón y nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, esperando el próximo beso, la próxima mirada. ¡Ay, qué tiempos! Y claro, la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir era innegable. ¿Se acuerdan? Los rumores, las especulaciones. Todo un drama digno de una novela turca. Y hoy vamos a hablar de algo que muchos fans esperaban con ansias, la confirmación, o al menos, la reacción que todos querían ver, respecto a los elogios que Can Yaman hizo a Mehmet Özdemir. Sí, señores. Pero antes de que nos adentremos en el chismecito jugoso, les recuerdo que si les gusta el contenido de este canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias y novedades de sus actores y series turcas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a la comunidad. Ahora sí, vamos al grano. ¿Recuerdan que hace un tiempo se filtraron algunos comentarios, algunas declaraciones donde, aparentemente, Can Yaman elogiaba a Mehmet Özdemir? ¿Recuerdan la emoción que se generó en redes sociales? Fue un caos. La gente estaba como loca, buscando desesperadamente las pruebas, los vídeos, las entrevistas. Querían saber qué pensaba realmente Can sobre Mehmet, después de tanto tiempo y de todo lo que habían vivido juntos. Y es que hay que reconocerlo, la relación entre ellos siempre fue un tema de conversación. Desde el principio, la química que tenían en Erkenci era tan evidente, tan palpable, que era imposible no preguntarse si esa conexión traspasaba la pantalla. Los besos, las miradas, las escenas románticas. Todo era tan intenso. Y claro, los fans como siempre soñábamos con que el amor ficticio se convirtiera en una realidad. Pero como saben, la vida es como una novela turca, llena de giros inesperados. Con el tiempo los rumores sobre una posible relación entre Can y Mehmet se desvanecieron, y cada uno siguió su camino. Ambos encontraron el éxito profesional, protagonizaron nuevas series, viajaron por el mundo. Pero a pesar de eso, la chispa de Erkenci nunca se apagó del todo. Los fans siempre recordaban a Sanem y Can, y la esperanza de una reconciliación, o al menos, de una buena relación, siempre estuvo presente. Así que cuando se filtraron esos comentarios de Can, el mundo de las redes sociales explotó. La gente quería saber qué había dicho, cómo lo había dicho, y sobre todo, cómo reaccionaría Mehmet ante esas palabras. ¿Serían elogios sinceros? ¿Hablaría Can de la profesionalidad de Mehmet? ¿De su talento? ¿De su belleza? ¿O simplemente serían palabras protocolarias? La intriga era máxima. Y aquí es donde entra la magia del Internet, y de los fans que, como buenos detectives, se pusieron a buscar por todos lados. Buscaron entrevistas, posts, declaraciones en redes sociales. Y poco a poco comenzaron a encontrar las respuestas que buscaban. Se filtraron fragmentos de entrevistas donde Can, de manera sutil pero evidente, hablaba de Mehmet con mucho respeto y admiración. Por supuesto, no vamos a entrar en detalle sobre qué es exactamente lo que dijo Can. Eso es algo que cada uno debe investigar por su cuenta, ¿verdad? Pero lo importante es que las palabras de Can fueron muy positivas. Elogió el trabajo de Mehmet, su profesionalismo, su entrega a cada personaje. Y por supuesto, reconoció la increíble química que tenían en Erkenci. ¿Y ahora, cómo reaccionó Mehmet ante estas palabras? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder en el mundo de las celebridades, es un poco ambigua. No hubo una declaración oficial, un comunicado de prensa, o una entrevista donde Mehmet hablara directamente sobre los elogios de Can. Pero, aquí es donde la magia del Internet vuelve a hacer de las suyas. Los fans observadores y curiosos como siempre comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y descubrieron algo muy interesante. Después de que se filtraran los comentarios de Can,
Demet publicó algunas fotos en sus redes sociales. Fotos donde se la veía radiante, feliz y sobre todo, muy profesional. Además, comenzó a interactuar con los fans en las redes sociales de una manera más cercana y amable. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? También se observó que Demet comenzó a dar me gusta a ciertos posts relacionados con Erkencikus y a la buena relación que tenía con Can. Pequeños detalles, pero que para los fans significan mucho. Pero lo más importante, creo yo, fue la ausencia de declaraciones negativas. No hubo críticas, no hubo indirectas, no hubo ningún tipo de reacción que sugiriera una mala relación entre ellos. Al contrario, todo indicaba que a pesar del tiempo y de sus diferentes caminos, el respeto y la admiración entre ambos seguía presente. Y es que al final, eso es lo que realmente importa. Que dos profesionales, que compartieron un proyecto tan importante como Erkencikus, mantengan una buena relación, basada en el respeto y la admiración mutua. Y creo que a pesar de todas las especulaciones y rumores, eso es lo que hemos visto en este caso. Can Yaman confirmó con sus palabras el buen recuerdo que tiene de Demet Özdemir. Y Demet, con su silencio y sus pequeños gestos, demostró que la admiración es recíproca. Y eso, amigos míos, es una buena noticia. Porque nos demuestra que a pesar de las polémicas y los dramas que puedan existir en el mundo de las celebridades, el respeto y el cariño siempre pueden estar presentes. Y ahora, para cerrar con broche de oro este vídeo, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué les pareció la reacción de Can y Demet? ¿Creen que la química entre ellos fue real? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque se vienen muchas más noticias, chismes y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, queridas seguidoras y seguidores. Como lo prometido es deuda, aquí estamos de vuelta para profundizar un poco más en este tema tan candente, Can Yaman, Demet Özdemir y la química innegable de Erkencikus. Sé que a muchos de ustedes les apasionan las novelas turcas tanto como a mí, y que la historia de Sanem y Can, de Pájaro Soñador, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Por eso, hoy vamos a desmenuzar un poco más lo que sucedió con los elogios de Can, la supuesta reacción de Demet, y todo lo que esto significa para los fans. Como bien saben, el mundo de las series turcas es un universo paralelo lleno de romance, drama, y por supuesto, mucho misterio. La vida de los actores, a menudo, se entrelaza con los personajes que interpretan, y es inevitable que los fans se pregunten, ¿es real? ¿Hay algo más allá de la pantalla? Con Can Yaman y Demet Özdemir, esta pregunta resonó con más fuerza que nunca. La química entre ellos era explosiva, una chispa que encendía la pantalla y nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial, y la pareja protagónica, en ídolos de millones de personas. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el mundo de la publicidad, y Can, el fotógrafo guapo y misterioso, nos cautivó desde el primer momento. La serie nos regaló momentos inolvidables, besos bajo la lluvia, miradas cómplices, declaraciones de amor apasionadas. Todo era perfecto y la complicidad entre Can y Demet parecía traspasar la pantalla. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre los dos actores no tardaron en surgir. Los fans, soñadores empedernidos, no podían evitar imaginar que ese amor ficticio se hiciera realidad. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet era analizada al detalle. ¿Se tomaban de la mano fuera del set? ¿Se dedicaban mensajes encriptados? ¿Compartían momentos de ocio juntos? Todo era motivo de debate. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad es más compleja que la ficción. A medida que el tiempo avanzaba, los rumores se fueron diluyendo, y cada uno de ellos tomó caminos separados. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares del momento. Pero a pesar de la distancia y de los proyectos individuales, la magia de Erkencikus nunca se desvaneció por completo.
Los fans fieles y apasionados seguían recordando a Sanem y Can con cariño. La serie se repetía en diferentes países, y las escenas más románticas seguían emocionando a las nuevas generaciones. La esperanza de verlos juntos, de alguna manera, siempre estuvo presente. Y entonces llegó el momento que todos estábamos esperando, las declaraciones de Can Yaman. En entrevistas, eventos y apariciones públicas, el actor comenzó a hablar de Demet Özdemir. Y para sorpresa y alegría de muchos, sus palabras fueron de lo más positivas. Es importante aclarar que no tenemos acceso directo a las entrevistas completas ni a las declaraciones textuales. Sin embargo, a través de diferentes medios, se filtraron fragmentos y resúmenes que nos permiten entender la esencia de lo que Can dijo. En sus palabras, Can Yaman elogió el trabajo de Demet Özdemir. Destacó su profesionalismo, su dedicación y su entrega a cada personaje. Reconoció su talento y su capacidad para conectar con el público. Y por supuesto, no pudo evitar mencionar la química que compartieron en Erkencikus. Describió la experiencia de trabajar con Demet como algo especial, y resaltó la complicidad que existía entre ellos. Es importante destacar que las palabras de Can fueron respetuosas y elogiosas. No hubo críticas ni reproches. Al contrario, demostró un gran cariño y admiración por Demet. Estas declaraciones fueron como un bálsamo para los fans, que esperaban con ansias una señal de afecto y reconocimiento por parte de Can. Pero la pregunta del millón era, ¿cómo reaccionaría Demet Özdemir a estas palabras? La actriz es conocida por su discreción y por mantener su vida privada alejada de los focos. Por eso, la respuesta no sería tan evidente. Como mencionamos en la introducción, no hubo una declaración oficial por parte de Demet. No hubo comunicados de prensa ni entrevistas donde hablara directamente sobre los elogios de Can. Pero como buenos detectives que somos, los fans comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y poco a poco comenzaron a armar el rompecabezas. Después de que se filtraron las declaraciones de Can, Demet publicó algunas fotos en sus redes sociales. Fotos donde se la veía radiante, feliz y sobre todo, muy profesional. La actriz lucía impecable con atuendos elegantes y posando en escenarios espectaculares. Estas fotos fueron interpretadas por algunos como una respuesta sutil a los elogios de Can. Además, Demet comenzó a interactuar con los fans en las redes sociales de una manera más cercana y amable. Respondía a sus mensajes, comentaba sus publicaciones y compartía contenido relacionado con su trabajo. Esta interacción fue valorada por los fans, que sintieron que Demet les estaba brindando un poco de cariño y reconocimiento. Otro detalle interesante fue que Demet comenzó a dar me gusta a ciertos posts relacionados con Erkencikus y a la buena relación que tenía con Can. Los fans interpretaron estos me gusta como una señal de que Demet recordaba con cariño su paso por la serie y que valoraba la amistad con Can. Pero quizás, lo más importante fue la ausencia de declaraciones negativas. No hubo críticas ni indirectas ni ningún tipo de reacción que sugiriera una mala relación entre ellos. Al contrario, todo indicaba que a pesar del tiempo y de sus diferentes caminos, el respeto y la admiración entre ambos seguía presente. Es importante recordar que la vida de las celebridades es muy pública, y que cualquier comentario o gesto puede ser interpretado de diferentes maneras. Por eso es fundamental analizar la información con cautela y evitar las conclusiones apresuradas. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, parece evidente que existe una buena relación. Los elogios de Can, combinados con la aparente respuesta de Demet, nos dejan un mensaje positivo. Nos demuestran que a pesar de las especulaciones y los rumores, el respeto y la admiración mutua pueden prevalecer. Nos recuerdan que Erkencikus fue un proyecto especial, que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de millones de personas. Y ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, quiero compartir algunas reflexiones adicionales. En primer lugar, es importante destacar la importancia de la profesionalidad en el mundo del espectáculo. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron ser grandes profesionales, que supieron crear una química inigualable en la pantalla. A pesar de los rumores y las especulaciones, siempre mantuvieron una actitud respetuosa y cordial. En segundo lugar, es fundamental reconocer el poder de los fans. Son ellos los que mantienen viva la llama de Erkencikus. Son ellos los que siguen recordando a Sanem y Can con cariño. Son ellos los que analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales.
Los fans son una parte esencial del éxito de las series turcas. En tercer lugar, es importante recordar que la vida es impredecible. Los caminos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir se separaron, pero eso no significa que su relación haya terminado. Puede que en el futuro se crucen de nuevo. Quizás incluso vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. El tiempo lo dirá. Finalmente quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, mis queridas seguidoras y seguidores. Gracias por su apoyo, por su entusiasmo y por su pasión por las novelas turcas. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias, los chismes y los análisis de sus series y actores favoritos. Y ahora sí, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero dejarles algunas preguntas para reflexionar. Asterisco, ¿qué opinan sobre la reacción de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? ¿Creen que fue la respuesta adecuada? Asterisco, ¿creen que la química entre ellos fue real o solo una estrategia publicitaria? Asterisco, ¿les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en un futuro proyecto? ¿En qué tipo de serie o película? Asterisco, ¿qué es lo que más recuerdan de Erkencikus? ¿Cuál fue su escena favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, denle me gusta si les gustó, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Porque se vienen muchas más noticias, chismes y análisis sobre sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.